terminar esto, pero creo que me equivoqué. Porque todavía faltan como 4 puntos y por más que nos tratamos de condensar, siempre podemos cubrir 1 o 2 puntos. Hoy vamos a tratar a intentar de cubrir 2 puntos. Amén. Así, el martes que viene, pues de seguro que terminamos. No, te digo ahora. Estamos en la letra B, pero la letra B minúscula. Si no me equivoco, la página 228, letra B minúscula, el siervo fiel y el infiel. Y la lectura de hoy se va a encontrar, la primera lectura en el libro de Mateo, capítulo 24, del 45 al 51. Del 45 al 51. Pero, como siempre acostumbramos, vamos a hacer un corto repaso de los 2 puntos que cubrimos la semana anterior. Punto número 6, y este es el repaso de la lección de la semana pasada. Parábola de la higuera, Mateo 24, del 32 al 35. La higuera representa a Israel como nación, Mateo 21, del 18 al 22. El pueblo ha estado esparcido por todo el mundo. Luego, en 1948, Israel vino a ser una nación con su propia tierra, gobierno, moneda, sellos, etc. Espiritualmente sigue siendo estéril y fría, no hay fruto para Dios. La emergencia de Israel como nación significa no solo que está cerca el comienzo de la tribulación, sino que el Señor mismo está a las puertas. ¿Cuánto más cercanos estamos a la primera fase de su advenimiento? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. ¿Qué quiso decir Jesús con esta generación? Hay 2 explicaciones plausibles. La misma gente que vea el surgimiento de Israel como nación o que vea el comienzo de la tribulación, verá al Señor Jesús viniendo en las nubes del cielo para reinar. Esta es la número 1. Número 2, en tiempo de Jesús, esta generación era una raza que rehusaba firmemente reconocerle como Mesías. Él estaba prediciendo que el Israel nacional proseguiría su condición de rechazamiento de Cristo hasta su segunda venida. Al hablar del cielo, pasando, se estaba refiriendo a los cielos estelares y atmosféricos, al firmamento azul sobre nosotros, no a aquel cielo que es la morada de Dios. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. La disolución de los cielos y de la tierra se describe en Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, y vuelve a ser mencionada en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Punto número 7. La repentina segunda venida. Mateo 24, del 36 al 51. Letra A. En la hora que no pensáis. Mateo 36 al 44.
Esto debería ser una advertencia contra la tentación a establecer fechas o a crear aquellos o creer aquellos que la establecen. Los ángeles no la saben, ya que son criaturas finitas con un conocimiento limitado. Aunque los que vivan antes del regreso de Cristo no sabrán su día u hora, parece que los familiarizados con la profecía podrán saber el año. Sabrán, por ejemplo, que será aproximadamente 3 años y medio después que sea levantada la imagen idolátrica en el templo. Daniel 9:27, ver también Daniel 7:25, Daniel 12:7, versículo 11, Apocalipsis 11:2, 3, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Pregunta. ¿La iglesia verá o sabrá el año en que vendrá el Señor? ¿Quién lo sabrá? Solo el Padre. Pero los que se queden para la gran tribulación, ¿sabrán el año que Jesucristo va a regresar? ¿Quién dice no? ¿Alguien dice sí por ahí? Yo no sé si ustedes perdonen, pero yo no sé si ustedes están prestando atención, pero ya yo le di la respuesta. Yo lo que quiero saber es si ustedes están prestando atención a la lectura. ¿Ok? Sí lo van a saber. ¿Por qué lo van a saber? Yo quiero saber dónde están mis estudiantes. ¿Por qué lo van a saber? Por los años de la tribulación. ¿Ok? La tribulación van a ser 3 años y medio, después el anticristo, después de los 3 años y medio, se va a trepar en el altar de la iglesia y va a profanar y va a decir que lo adoren a él. Y ahí es donde los judíos van a decir, you know what, este tipo no es Dios. Ya el Mesías vino y nosotros no le recibimos, y entonces van a huir. ¿Ok? Pues el punto que le quiero dejar claro es que no se deje engañar. Nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el mes cuándo vendrá el Señor en el rapto. Pero la segunda venida, repite conmigo, yo no me voy a quedar para eso. Yo me voy en el primer viaje. ¿Ok? Pues los que nos vamos en el primer viaje, no tenemos que preocuparnos de eso. Ahora, si usted es un cristiano tibio, ¿ok? Que no está lleno del Espíritu, pues entonces, lamentablemente, usted tal vez se va a quedar y va a tener que pasar por el proceso de la tribulación y después la gran tribulación. Amén. Pero si usted sobrevive, usted desde que la iglesia sea arrastrada, desde que se desaparezcan millones o billones de la faz de la tierra, pues ya usted sabe que el countdown, el conteo regresivo, pues empezó el reloj ya. Pues cuando pasen los primeros 3 años y medio, si todavía está vivito y coleando, pues sabes que no te puede poner el sello, porque si te pones el sello, no va a haber oportunidad. ¿Ok? Pues ya después de 7 años, pues ya usted sabe que él no que puede venir, que va a venir. Amén. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra. Amén. Pero en aquellos tiempos la mayor parte de la gente será indiferente como en los días de Noé. En otras palabras,
iban siguiendo las rutinas de la vida como si fuese a vivir para siempre. Isaías 22:13, 1 Corintios 15:32. Y cuando llegó no estaban preparados fuera del único lugar seguro. Primera de Pedro 3:20. Cuando se dieron cuenta de la catástrofe era demasiado tarde. Y así será cuando Cristo regrese. Lucas 21:34, 1 Tesalonicenses 5:3. Solo los que están en Cristo, el arca de seguridad, serán liberados. Estarán dos en el campo, el uno será tomado fuera en juicio y el otro será dejado para entrar en el milenio. La iglesia va a pasar por aquí. Ok, pues cuando dice uno será tomado y otro será dejado, ¿eso es para la iglesia? No. Eso está hablando de la segunda venida de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, quedarán separadas al instante. Por muy dispersos y escondidos que se hallen, los ángeles los encontrarán y los reunirán. Del campo o del molino a las manos de los ángeles para disfrutar de las bendiciones del reino. Juan 10, 28 y 29, Mateo 13, 40 al 43. Así como el estado de pecado es comparado al sueño y a la muerte, Efesios 2, 1, 5, Efesios 5, 14, Primera de Tesalonicenses 5, 6, y denota la inconsciencia y la inutilidad. Así también el estado de gracia se caracteriza por la vigilancia y la actividad provechosa. Primera de Pedro 5:8, segunda de Pedro 1:8. Velar implica no solo creer que el Señor viene, sino esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Segunda de Pedro 3:12 al 14. Sino esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Ya lo leí. Ok. Apocalipsis 22:17 y después versículo 20. Si alguien es conocedor de que su casa ha de ser allanada, estará listo aunque no sepa el momento exacto. 1 Tesalonicenses 5:4. Y hasta aquí el repaso de los dos puntos anteriores. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante al repaso? Si tiene alguna duda, pregunte, porque para eso son las lecciones. No se vaya para su casa con la duda, ¿ok? Letra B, el siervo fiel y el infiel. Mateo 24, del 45 al 51. La hermana Miriam va a leer. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear con sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, gracias, hermana Miriam. Letra B, el siervo fiel e infiel. Hermana Virgen, léase el primer párrafo. La advertencia final de este capítulo está comunicada en forma de breve parábola acerca de un siervo fiel, esclavo y un siervo malo. El primero está siempre ocupado, realizando fielmente las tareas asignadas,
de modo que él está preparado para la llegada de su amo. Amén. Hasta ahí por ahora, Virgen. Después te voy a llamar para que continúe. ¿Quién se considera que es siervo, que es un siervo o sierva de Jesucristo? Usted puede levantar su mano y decir amén. ¿Quién me puede dar el significado de siervo? ¿Qué es un siervo? Un esclavo. O sea que el esclavo se manda. ¿Verdad que no? El esclavo tiene voluntad. El esclavo no tiene voluntad. Así que si decimos que somos siervos y siervas del Señor, quiere decir que usted, you're not the boss of you. Tú no te mandas. Amén. A ti quien te manda es Cristo. El siervo, sí. Micrófono. Hablando en el término teológico, la palabra esclavo es una persona que está sometida, tú sabes. Entonces, esa palabra de esclavo, la gente a veces tiene una percepción equivocada. Nosotros, los creyentes, debemos entender que somos esclavos, pero con beneficios, que es un verdadero esclavo. No con la interpretación, yo te diría, común, porque rápido cuando dicen esclavo, pues ya tú sabes que estás limitado. Pero en Cristo, nosotros somos esclavos, tenemos beneficio. Esa debe ser nuestra percepción hoy día. No nos avergonzamos del Evangelio, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, pero sabemos que estamos en el lugar correcto. Amén. Amén. Gracias, Pastor Wilson. O sea que el esclavo tiene beneficio porque somos, a pesar de que somos esclavos, somos hijos del Rey. Amén. Pues más no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, y aquí volvemos a la voluntad. Por más que beneficio que tengamos, no tenemos voluntad. La voluntad del verdadero siervo de Dios le pertenece a quién. Porque tenemos que hacer morir las obras de la carne. Porque si no hacemos morir las obras de la carne, vamos a poder ser siervos útiles. No, vamos a ser siervos inútiles, pastora. En el Viejo Testamento, los que eran dueños de esclavos, a los 7 años ellos tenían que soltar esos esclavos. Pero habían esclavos que amaban a su amo y no se querían ir. Y se quedaban por su propia voluntad y los marcaban, le ponían un arete y los marcaban. Porque si tú eras dueña de un esclavo y ese esclavo se casó y tuvo hijos, a los 7 años tú lo sueltas a él, pero tú te quedas con la familia. Y muchos de ellos, para quedar con su familia y porque amaban sus amos, querían hacer y servirle a sus amos, dándonos a nosotros un retrato hermoso de lo que es servirle a Dios voluntariamente, no obligado. Amén. Amén. So, ahora hago la pregunta de nuevo. Ser esclavo de Cristo. Y me gustó lo que Pastor Wilson dijo, que hay beneficios. Me encantó lo que dijo la pastora Yarolin. Amén, que es voluntariamente. Ahora, ¿cuántos son esclavos voluntarios de Cristo? Amén. Amén. Porque cuando somos esclavos voluntarios de Cristo, nos convertimos en siervos útiles. Y como vamos a ver en esta lección, no queremos ser siervos inútiles. Amén. Vamos a
a seguir. El siervo bueno está frente de la servidumbre, lo que debe ser fiel y prudente. Y si lo es, lo que será eternamente dichoso. ¿Cuántos quieren ser eternamente dichosos? Tiene que dar el alimento a tiempo, pues administran los misterios de Dios. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Son personajes de autoridad. Primera de Timoteo 5, 17. No como príncipes o señores. Primera de Pedro 5, 3. Sino como servidores y administradores, no como dueños, sino como guías. Hebreos 13, 17. Ha de ser prudente y discreto en el modo de desempeñar su oficio. O sea, estas son las descripciones del siervo bueno. El tal es hallado cuidando del pueblo de Dios y será honrado con una enorme responsabilidad en el reino. Apocalipsis 14, 13. El maestro le pondrá al frente de su hacienda. Sigue virgen. Pero si este esclavo decide que su patrón ha de tardar por algún tiempo y comienza a descuidar sus labores y a maltratar a sus consiervos, su señor puede llegar cuando menos lo espera. El resultado será un severo castigo. Lo castigará duramente, lo cortará en dos y lo arrojará al lugar de los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. El destino de los infieles será el juicio eterno. Termina la lectura. McLaren titula a esta sección Esperando el Rey, el mandato a velar, reforzado por nuestra ignorancia del momento de su venida. La descripción y recompensa de la vigilancia, la descripción y el destino del siervo infiel. Amén, gracias, hermana Virgen. Ahora, el siervo malo representa al creyente nominal cuya conducta no es afectada por la perspectiva del regreso del Señor. O sea, el siervo malo es el cristiano, diga conmigo, indiferente. Amén, que le da lo mismo si Cristo viene o no viene, que ellos están más afanados en ¿qué? En el mundo. Amén. El tal comienza a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. Esta conducta demuestra que no está listo para el reino. Vamos para la segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Pastor Wilson, micrófono. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor no es que el Señor se está tardando en venir. Amén. ¿Cuánto han escuchado? Mi abuelita me decía que Cristo viene. Mi mamá me decía que Cristo viene. Mi tío me dice que Cristo viene. Pero ¿cuándo va a avanzar a venir? ¿Entiende? Esa es la actitud de un siervo bueno. Esa es la actitud de ¿quién? Del siervo malo. Amén. Nosotros como siervos del Señor no nos podemos cansar, ¿ok? No podemos fatigar. Tenemos que ser, el cristiano tiene que ser siempre ¿qué? Persistente. Amén.
persistencia. El aparente retraso es señal de paciencia, pero los burladores sarcásticos lo toman como fábula para seguir andando según sus propias concupiscencias. Vamos para 2 de Pedro, capítulo 3. No, hay que leer el capítulo entero y no tenemos tiempo para leer el capítulo entero. 2 de Pedro 3, del 3 al 54. Eso cuando usted tenga chance, pues entonces lo lee. El administrador que trata a los subordinados con dureza suele hacerlo en el nombre del amo, por la causa del amo, pero algún día sabrá que no ha podido hacer mayor afrenta al amo con la forma en que se ha comportado en la ausencia de éste. No solo abusa de la comida y la bebida, sino que se asocia con los peores viciosos. Busca la compañía insensatamente de los borrachos y así los endurece más y más en su vicio. Esta es la descripción de un mal administrador, de un ministro que quizás posee gran erudición y elocuencia. Le voy a dar un ejemplo de una persona que en los últimos meses o el año pasado actuó así. ¿Usted sabe de quién yo estoy hablando? Hay un predicador de renombre que para los 90, para los 2000, y después cayó de la gracia, básicamente. ¿Usted sabe de quién yo estoy hablando? T.D. Jakes. Yo le decía a mi esposa, hace 20 años, yo le decía a mi esposa, este señor, tremendo predicador, me encanta como predicador, but he's a false teacher. Y básicamente se lo dije a varias gente y mira, me insultaron. ¿Cómo tú te atreves? Y yo le dije, yo no le deseo mal a nadie, pero yo conozco la escritura. Y si lo que él está predicando no va acorde a lo que dice la palabra, I'm going to call it out. Y no me alegro que eso le haya sucedido. Pero cuando usted es un ministro de Dios y se está ajuntando o asociando con gente con la que él se asoció, que hasta pedófilos eran, ultrajador de hombres y mujeres, y él se metía entre medios de ellos. ¿Qué es lo que la palabra dice? Por su fruto os conoceréis. So, no nos dejemos engañar de cualquier predicador de renombre. Usted, como dice el pastor Luis, mídalo por el lente de la palabra. Por eso que este remanente pequeño es un remanente pequeño. Para estas clases esto debería de estar por lo menos mitad lleno. Pero cuando no hay esa pasión por la palabra del Señor, ahí es donde se le hace el trabajo más difícil a los pastores. Porque entonces se cometen errores y graves errores. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. La segunda venida de Cristo será la más desagradable y terrible sorpresa para los pecadores despreocupados, especialmente para los malos ministros del Señor. En cuanto al castigo corporal mediante una muerte horrible, 2 de Corintios 24, 21. Vamos a ver 2 de Corintios 24, 21. Segunda de Corintios 24, 21. ¿No lo tiene? Ah, pues
No, segunda de Crónica, excúsenme, segunda de Crónica. I thought it sounded kind of funny. Segunda de Crónica 24, 21. Wanda Rosa, ¿lo tiene? Léelo. Segunda de Crónica 24, 21. Hermana Marilyn, ¿usted lo tiene? Si lo tiene, léalo. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Vamos para Hebreos 11, 37. Hebreos 11, 37. Léelo, Miriam. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La muerte corta en dos. Cuando el cuerpo se separa del alma, esta separación es llevadera y hasta gozosa cuando hay esperanza segura de ir a la presencia del Señor. O sea, aquí en Hebreos 11, 37, esto le sucedió a los profetas. Era muerte horrible que hacían con ellos. Y entonces, en los días de la gran tribulación, Pastora Yarolin, ¿qué va a suceder en esos días? Esto va a ser muy difícil para los que se quedan, para los que no son escogidos, porque si no tienes la marca, no vas a poder comprar, no vas a poder comer. Tienes que hacer alianza con el enemigo para poder ser parte del mundo. Y si no haces alianza, pues entonces se te va a hacer, pero muy difícil. Eso va a ser prácticamente imposible. Si no hay alianza con el enemigo. Mire, si se le hace a usted, no, a usted no, porque ustedes están aquí, pero hablando con la gente que pueda ver esto por las redes y con los hermanos que no están aquí y más para adelante lo van a ver, pero si se hace difícil congregarse un martes, que tenemos toda la libertad del mundo para adorar y glorificar al Señor, ¿usted cree que usted va a poder sobrevivir en la gran tribulación sin ponerse esa marca? Usted no va a poder. El tratado con los gentiles es ahora. Es ahora. Estamos en la gracia. Ahora. Imagínense, en la gran tribulación, ese trato es totalmente con los judíos. Ahora, van a haber multitudes de gentiles que van a ser salvos. Sí, lo van a poder hacer. Pero imagínense usted, que está vivo y tiene libertad ahora de buscar al Señor, y se le hace difícil ahora. Imagínese cuando usted no tenga que comer, que hasta su familia se le va a ir en contra. Dice la palabra que los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Ahí, y siempre digo esto, me acuerdo cuando el COVID, ¿cuándo se acuerda cuando el COVID? Que querían que todo el mundo se vacunara. A mí hubo familiares míos que hasta me hablaron malo. ¿Por qué tú no te quieres vacunar? ¿Que tú no te quieres vacunar? Tú estás contribuyendo con eso que va. Y tanto estuvieron, y del trabajo mío que me iban a votar, que me tuve que vacunar. Yo no quería vacunarme, yo sé que no era la gran tribulación,
pero a mí las vacunas y yo no somos amigos. No, la segunda vacuna por poco me mata, Marín es testigo. Yeah, it was all fake. ¿Entienden? O sea que si tú te morías de tuberculosis, te morías de un ataque del corazón, COVID. Todo era COVID, COVID. Todas las muertes eran COVID, COVID, COVID. Si llegaba un enfermo, le quitaban la máquina y se lo ponían al más enfermo para que este se muriera. Entonces los gérmenes de aquel se lo pasaban a aquel. Y ahora, y no te hablo mentira, yo vivo en la 77, en la 76 ya North Shore hizo ya otro hospital y ahora en la misma 77 van a tumbar una sección del hospital y van a hacer un hospital 2 veces más grande. Habían tres o cuatro vagones que Marilyn y yo los veíamos cuando sacaban los muertos. ¿Por qué? Porque cada persona que moría de COVID le daban un grant. Y fueron muchos. ¿Entiendes? Pues lo que viene para la gran tribulación va a ser terrible. Uh-huh. Y no solamente que va a ser terrible, las plagas que el Señor va a mandar a este mundo no va a ser fácil. Nosotros todos hemos estudiado lo que le pasó con el faraón y lo que sucedió allá. Pues lo que va a suceder durante la tribulación, la gran tribulación, va a ser peor que eso, porque el sol no dará luz. Todas estas personas que se creen que lo tienen todo porque tienen energía del sol, ¿qué energía van a recibir? Si el sol no va a dar luz. No, son tantas las cosas que le van a suceder al mundo durante ese tiempo que los que queden, sí, porque van a haber muchos salvos, nosotros estudiamos eso, pero para salvarse no va a ser nada de fácil, nada de fácil. No va a ser fácil, la gente dice, yo me dejo cortar la cabeza. Ok, déjate cortar la cabeza cuando te están torturando, te están jalando las uñas, te están metiendo, ¿entiendes? Tú estás viendo que a tu ser querido lo están picoteando ahí al frente y lo que te dicen, todo lo que tú tienes que hacer es negar al Señor. Y entonces, pues, serás bendecido. Mire, esta separación es llevadera y hasta gozosa cuando hay esperanza segura de ir ante la presencia del Señor. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ante el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa certeza de que tú vas a estar presente ante el Señor, pues entonces que me maten, que hagan lo que quieran, ¿entiendes? Pero en ese entonces, donde casi no van a haber pastores, donde casi no van a haber iglesias, en fact, las iglesias van a tener que ser como las catacumbas escondidas, porque va a haber una persecución terrible. Pues imagínese, usted se cree que usted va a poder ser salvo en ese entonces. Vamos para Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Léelo, Miriam. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Es muchísimo mejor partir con Cristo, pero tenemos que por un corto tiempo estar en la carne, ¿verdad que sí? Porque cuando estamos en la carne, y cuando digo andar en la carne, no es que andamos según la carne, es que
estamos en este cuerpo presente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Pero es horrible cuando el alma y el cuerpo van a ser echados en el infierno. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Sí. Por eso es mejor nacer 2 veces. Si tú naces 2 veces, tú mueres una sola vez. Amén. ¿Ok? Queriendo decir, tú naciste natural y luego you're born again. Cuando entras en la cristiandad, tú vuelves a renacer tu espíritu y mueres solamente una sola vez. Por eso Pablo dijo, "Me van a cortar la cabeza". Él no tenía miedo. Él sabía exactamente para dónde él iba. Él nunca le tuvo miedo a la muerte. ¿Ok? Porque él sabía para dónde iba. Pero el que nace una sola vez, muere 2 veces. Y eso es lo que el pastor Lerio está hablando en este caso. Amén. Mateo 10:28. Sí, léelo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Cristo. ¿Ok? No es el diablo no es el rey y señor de ningún infierno. Acuérdense a que Jesucristo descendió al Seol a quitarle la llave de la muerte y del infierno al diablo, ¿verdad que sí? ¿Entiende? Pues él lo destronó. Ya ni la muerte tiene potestad, ni Satanás, nadie tiene potestad. El único que tiene potestad para destruir el alma y el cuerpo se llama Cristo. Cuanto más larga sea la capa religiosa bajo la cual se oculte el siervo, el administrador de las cosas de Dios, tanto peor será su porción eterna. Con los hipócritas, puesto que son los peores hipócritas. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ay, ¿qué te es otra versión? Sí, esta versión dice eliminado también. Quien ahora es Salvador será entonces juez, y cada uno irá al estado y lugar para que siempre él decrete según la conducta anterior de cada uno. Vamos para Romanos 2:6. Y a lo que Miriam busca Romanos 2:6, Wendy busca Salmo 62:12. Salmo 62:12. Pero ahora estamos en Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. O sea que el siervo infiel, ¿qué le va a tocar al siervo infiel? ¿Qué le va a tocar? Le va a tocar Mateo 10:28 al siervo infiel. Amén. So, no importa cuántas sean las vicisitudes que tengamos que pasar, siempre el Señor nos va a dar la fortaleza para poder atravesar cualquier situación. Estamos en Salmo 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. O sea que
ahora con esta información vamos a ser un poquito más diligentes. Diga, yo voy a ser un poquito más diligente. Es importante que sepamos, como dijimos anoche en la clase, las obras no te salvan. La salvación es gratis, Efesios 2, 8, 9. Pero si tus obras van a ser Puestas por el fuego. van a ser puestas por el fuego de Dios. Y lo que no se queme, porque si tú lo hiciste con mal corazón, lo hiciste porque lo tenías que hacerlo, todo eso se va a quemar. Eso no va a contar. Y nosotros vamos a tener galardones. Entonces, cuidado cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a servir. Porque, como dije en la clase anoche, cuando yo era nena y llamaban a Becky por mejor excelencia, Becky porque matemática, Becky, y Becky tenía como 10 certificados y yo tenía 2, yo estaba enojada. Porque Becky los tenía todos. Pero entonces yo no quiero estar enojada cuando nos den el galardón. Entonces vamos a hacer las obras con buen corazón para que no nos enfoquemos con Becky. Amén. Así que usted haga lo que vaya a hacer para Dios. No lo haga como para el pastor Luis, no lo haga para pastora Desiree, para Yaro o para mi persona. Usted lo hace con excelencia, como que es para quién, para Cristo. Amén. Todo lo que usted haga. Es más, y aún en su trabajo, si usted trabaja allá afuera, hágalo con excelencia. ¿Por qué? Para que los hombres vean tus obras y glorifiquen a tu Padre que está allá en los cielos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario tocante al siervo fiel e infiel? ¿Estamos claros como el agua del río? Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos para Mateo capítulo 25 del 1 al 13. 3 parábolas sobre la preparación. Estamos en letra B, escúcheme. Estamos en letra B, página 229 de Beacon. 3 parábolas sobre la preparación. Bueno, esta sección está en Mateo 25 del 1 al 46, pero vamos ahora para letra número 1, parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 del 1 al 13. Dale, Miriam, cuando lo tenga. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Miriam. Ay, Dios mío, qué horrible, ¿ah? Wow. Se guardaron, como acaba de
va a decir la pastora. La pastora Yaroli, eran vírgenes que se habían guardado. Se habían guardado, pero por un descuido. ¿Cuántos pueden ir conmigo por un descuido? ¿Y cuántos saben que el descuido no pasa de la noche a la mañana? El descuido empieza poquito a poquito. El desliz comienza poco a poco. Cuando vienes a ver, tienes un pie adentro y tienes otro afuera y estás coqueteando con el mundo. Yo no soy de los que dice que el mundo no tiene nada que ofrecer. El mundo tiene mucho que ofrecer. Pero todo eso es una ilusión. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás coqueteando con el mundo, el enemigo te pone oportunidades. Y te lo hace ver bien bonito. Más estrecho es el camino que lleva a la salvación. Más espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Amén. So, tenemos que estar alerta y tenemos que ser prudentes. Luis Fuente, comienza la lectura. Tres parábolas sobre la preparación. El capítulo 25 generalmente es tratado como parte del Sermón de los Olivos. Solo Mateo nos presenta este material. Claramente el capítulo se divide en tres partes. Las primeras dos son parábolas del reino, la tercera describe una escena del juicio que implica el lenguaje parabólico de ovejas y cabritos. Amén. Pastora Marilyn, sigue la lectura. Parábola de las 10 vírgenes. No hay historia que pudiera haber ilustrado más vigorosamente la necesidad de estar constantemente listos para la venida de Cristo. Jesús usó una figura familiar y muy querida por la gente, la de una boda. Amén. Aguántate ahí un momentito. Qué sabio fue Jesús. Casi todas las personas se pueden identificar con una boda, ¿verdad que sí? Se pueden identificar como, aunque aún los solteros y las solteras y aún los jamones y las jamonas que nunca se han casado, ellos se pueden identificar con una boda porque o su tío se casó, o su prima se casó, o una amiga se casó. Es algo común que sucede en la vida cotidiana. Amén. Pues el Señor Jesús usaba parábolas que pudiera el pueblo identificarse fácilmente para él traer su punto across. ¿Ok? Marilyn, sigue. Describió a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, es decir, cuidadosas de sus intereses, pero las otras 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron aceite de sus vasijas, pero las insensatas no lo hicieron. Ok, amén, gracias, pastora Marilyn, hasta ahí. La primera palabra entonces, que hace referencia al capítulo 24, sitúa claramente esta parábola en el tiempo anterior y durante el regreso del rey a la tierra. Jesús asemeja el reino de los cielos en aquel tiempo a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 prudentes y 5 que no tenían suficiente aceite. Las vírgenes son
para unos miembros profesantes de la iglesia que esperan el retorno del Señor. Según otros, se trata de los individuos a la cena del Cordero, Apocalipsis 19, 19, que tiene lugar después de la gran tribulación y durante el milenio. En favor de esto abogan dos principales razones. Primera, el contexto de la parábola. Entonces, verso 1, que viene a sincronizar con el entonces de Mateo 24, 40. Vamos para Mateo 24, 40. Léelo, Wilson. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Segunda, que estas vírgenes no son la novia. Acuérdense de esto, estas vírgenes no son, aquí no está incluida la novia. Amén. ¿Cuántos están claros de eso? Porque la novia va a tener un vestido especial, ¿verdad? ¿De qué va a ser vestida la novia? Vamos a ver dónde están los estudiantes aquí. ¿De qué? De lino fino. Algunas versiones dicen lino finísimo. Amén. Que va a ser una vestimenta totalmente especial y totalmente diferente a las vestiduras blancas sencillas que van a tener los que sobrevivan la gran tribulación. Amén. Los mártires de la gran tribulación. Así que siéntase especial, porque como novia de Cristo, y aunque usted sea un hombre grande, colorado, diga, yo soy novia de Cristo, dígalo. Yo soy novia de Cristo, dígalo. No. De las 10 vírgenes, ninguna de ellas es la novia, pero ese es, podemos decir, el party de las novias que están esperando juntamente con la novia que llegue el novio para ir a la fiesta. Como nosotros decir las damas. Acuérdense que la iglesia va a estar 7 años de celebración, ¿verdad, That's Pastora right. Yarolín? La boda son de 7 años. Y va a ser durante el tiempo del millennium, no se sabe exactamente cuándo, pero la ceremonia viene después de la tribulación y todo eso. So, aquí tenemos las 10 vírgenes que están listas con la novia, están supuestas a estar listas con la novia, esperando para el novio llegar, para ella ir a la fiesta. ¿Y por qué esto era importante? Porque las 10 vírgenes iban a conocer posiblemente a los que están, para también conseguir sus novios y sus maridos del futuro. Y aquí vemos que 10 de ellas, 5 de ellas están bien preparadas, mientras que las otras 5 lo tomaron de relajo. Podemos volver al siervo fiel, infiel, que no lo tomaron en serio. Ya, no va a llegar, se va a tardar, podemos esperar, y se echaron para atrás. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo escuché a supuestamente unos pastores dando un estudio de esto, que le decía a jóvenes, pero nosotros todos somos familias y tú le puedes pedir del aceite a una de las que tiene. Y eso es muy peligroso. Si eso, yo estoy preparada con mi aceite es porque yo tengo una relación con Cristo, y mi relación con Cristo no puede ser la tuya, porque esto es personal. Amén. Amén. Excelente. Ese punto que tocó la pastora lo vamos a cubrir a detalle
más adelante, pero sí, mire, por eso es que es tan importante que usted conozca la palabra del Señor, para que usted pueda guiar no solamente a usted, pero que usted pueda guiar a su familia. Amén. Segunda, que estas vírgenes no son la novia, sino solo acompañantes, lo cual conviene más al remanente judío en la segunda venida. Las 5 vírgenes prudentes representaban a los verdaderos discípulos de Cristo. Las lámparas denotan la profesión. Vamos para Mateo capítulo 5 del 14 al 16. Mateo capítulo 5 del 14 al 16. Léelo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sigue hasta el 16. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y el aceite es el tipo generalmente reconocido como el Espíritu Santo, que será derramado en aquel tiempo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, precisamente para que estén preparados para este retorno del Mesías. Vamos para Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Sí, leo. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. I get goosebumps. Esto es un texto escatológico. Amén. Pues básicamente esto va a suceder. Esta parábola de las 10 vírgenes va a suceder para la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí. El micrófono. Tú dijiste que las 5 vírgenes prudentes eran los verdaderos ¿qué? Eran los verdaderos discípulos. O sea, un discípulo es un seguidor de Cristo. Y para la época de la gran tribulación van a haber discípulos de Cristo. Amén. Y van a haber muchos judíos que se van a convertir. ¿Por qué van a haber muchos judíos que van a ser convertidos? ¿Quién se acuerda de las lecciones previas? Y de los estudiantes de la pastora Yarolin. ¿Por qué van a haber muchos judíos que van a ser convertidos? Porque va a haber un número bien grande, ¿verdad que sí? De predicadores. 144,000 jóvenes vírgenes judíos, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. O sea, tú le tratas de hablar a un judío de Jesucristo, y yo sé lo que yo estoy hablando porque yo trabajo con los judíos, y te dicen, no, él era un buen maestro, pero he's not God. You guys say he's God, he's not God. Pues entonces, cuando venga los 12,000 de cada tribu predicando a los propios de su raza, muchos van a creer y aún más
van a aparecer 2 testigos también. Que muchos teólogos dicen que va a ser Moisés y Elías. ¿Entiende? Pues esos 2 testigos, el pueblo judío los va a reconocer. Y ellos van a tener poder para hacer milagros y prodigios también. Y muchos, no solo judíos, muchos van a venir ante los pies del Señor por el testimonio de ellos. Amén. Y ahí es donde entra el amor de Dios por un pueblo infiel como ha sido Israel. Porque mira que han sido infieles desde el principio y la misericordia de Dios ha estado con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que honra el pacto. El pacto con Abraham que hizo, Dios todavía, aunque ellos permanecen infieles, Dios permanece siendo fiel con ellos. Sí, pastora. Si tomamos tiempo y leemos el libro de Oseas, Oseas es un hombre donde la mujer es una prostituta y va y hasta le pare un hijo a otro hombre y él la sigue recogiendo y él la sigue recogiendo. Hermanos, eso es una foto de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Vamos a continuar. La estupidez de las 5 vírgenes insensatas es que tomaron sus lámparas. Aquí no hay muchos religiosos, ¿verdad? Que no vayan a decir, mira lo que ese se atrevió a decir ahí. Lo voy a repetir. La estupidez de las 5 vírgenes insensatas es que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Tuvieron el suficiente aceite para lucir durante algún tiempo. Dicen algunos comentaristas por ahí que las lámparas eran pequeñas. Era importante que no solamente tú tuvieras la lámpara, pero tú tenías que tener tu de eso de aceite, tu reserva. El tú llegar con la lámpara nada más y pensar que eso iba a quemar ahí, las tipas eran insensatas, I'm sorry, estúpidas, yes. Claramente lo vemos. Amén. Gracias, pastora. Al parecer, como si de veras esperasen al esposo, pero no llevaban recipiente con las reservas de aceite necesarias para seguir alimentando sus lámparas si el esposo se tardaba. Así les pasa a los hipócritas, a los que no tienen raíz. Vamos para Mateo 13, 21. Ligerito. El aceite es symbolic, es un simbolismo del Espíritu Santo. Queriendo decir, hermanos, que si nosotros no tenemos reserva, no estamos llenos del Espíritu Santo, somos insensatos. Amén. Somos insensatos. En nuestro trabajo, estar lleno y tener reserva. Amén. 13:21. ¿Lo tiene? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y qué usted cree que va a suceder en la gran tribulación? Cuando venga la persecución, eso es lo que va a suceder. No aprendieron de la hormiga que recoge en verano para tener en invierno. Primera de Proverbios, capítulo, no lo vamos a leer, voy a dar los textos. ¿Qué primera? Proverbios 6, del 6 al 8. Es que estoy mirando el texto debajo que dice Primera de Timoteo. Ellas no atesoraron para sí buen fundamento para lo porvenir. Primera de Timoteo 6, 19. Sigue pastora Marilyn. Y tardándose el esposo. Y tardándose el esposo,
Pasando el tiempo, todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. El primer verbo está en auristo y significa adormecerse. Sugiere comenzar a cabecear y dormitarse. El segundo verbo está en el presente, que es el tiempo continuo e indica que sigue durmiendo. Amén. Siguieron durmiendo. Amén, gracias. El esposo es Cristo, el Rey. Su retardo simboliza el periodo entre los dos advenimientos. El hecho de que las 10 vírgenes se durmieran muestra que externamente no había demasiado que las diferenciase. Durante la tardanza del esposo, lo importante es que las lámparas de las sensatas siguieron brillando con el mismo esplendor, mientras que las de las insensatas, por falta de combustible, comenzaban a apagarse. Excuse me. Toda persona que vela durante largo tiempo, al concentrar la atención y quizás con alguna tensión nerviosa, llega un momento en que se relaja, cabecea y duerme. Amén. No nos podemos cansar. Amén. Tenemos que seguir. Jorge, continúa la lectura en Beacon. En el cuadro aquí. El cuadro aquí es el de una típica boda judía en la Palestina. El novio, acompañado por sus amigos, va a la casa de su prometida, y la lleva con una gozosa procesión a su propio hogar. Una tarde de Navidad de 1949, el que esto escribe se encontró con una gran compañía nupcial por el camino de Jerusalén a Amán. Los hombres montaban a caballo y iban a pie, mientras que la novia y su cortejo iban sentados en camellos, con grandes mantas envueltos alrededor de sus cabezas para evitar ser vistas. Amén. Gracias, Jorge. Wendy, sigue la lectura. Trench piensa que las vírgenes se unieron a la procesión en algún punto convenido y entraron con el resto de la compañía del novio en el salón de la fiesta. Por otro lado, Edersheim dice que la parábola implica que el novio vino de cierta distancia y estaba en camino a la casa de la novia. De la misma manera, la procesión nupcial ha de encontrarlo a él en su llegada y acompañarlo al santuario nupcial. Morrison simplemente comenta que al recibir al esposo significa darle la bienvenida en la ocasión de su llegada a buscar a su novia. Nos cuenta de 10 vírgenes, pues era el número requerido para la ceremonia. No se menciona a la esposa porque en la lección de la parábola las vírgenes ocupaban su lugar. Amén. Gracias, hermana Wendy. ¿En qué se diferenciaban entre sí estas 10 vírgenes? 10 es un número redondo indicador de un grupo completo. Los 10 mandamientos, los 10 varones para juzgar sobre un asunto, Ruth 4:2. 10 era el mínimo requerido de personas para una reunión en la sinagoga y según Josefo, al menos 10 hombres debían reunirse para comer el cordero pascual. Es probable que esta fuese la razón por la que Abraham no se atrevió en Génesis 18:32 a rebajar del número 10. O sea, ¿se acuerdan cuando el Señor iba a destruir a Sodoma? Abraham fue reduciendo números, hasta que llegó a si
hubieran 10 justos, tú destruirías. Y el Señor le dijo que si hubieran 10 justos, no la iba a destruir. Pero Abraham no se atrevió a seguir a ver si por lo menos llegaba a un justo. Amén. O sea, mire, en la tierra de Palestina, cuando iba a haber una boda, era una celebración en grande. Ellos estaban, ¿cuánto eran? Como 7 días. Eran como 7 días celebrando. Imagínense nosotros los hispanos ahora, my God, tenemos que reunir como $100,000 para una boda para estar celebrando 7 días o aún más. So, imagínense eso. ¿Cuánto sale una boda hoy en día? Right? It depends. I'll say minimum $25,000 if you want to do something halfway, you know, a small gathering. Pero si tú quieres hacer una boda como hacían esta gente, tú estás hablando de at least $60,000, $500,000 en comida, bebida y los venues y los programas y los vestidos. Oh my Lord. Imagínense en eso. Wendy, sigue la lectura. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Todas las vírgenes se levantaron rápidamente y arreglaron sus lámparas. El verbo griego escomeo, de donde proviene cosmético, significa poner en orden, arreglar, preparar o adornar, decorar. Probablemente recortaron los extremos quemados de la mecha. No había veladoras de vidrio que limpiar. Amén, hasta ahí. Gracias. A medianoche sonó el anuncio de que el esposo estaba ya llegando. En el capítulo anterior hemos visto que su llegada será anunciada por señales contundentes. El grito que despertó a todas: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aunque Cristo se tarde, sin embargo, es segurísimo que vendrá, aunque parezca lento. Viene a su tiempo. Sus amigos hallarán para su gozo y consuelo que la visión es verdadera, aunque es para días lejanos. Vamos para Daniel 8:26. Daniel 8:26. Léelo, pastor Amable, si lo tiene. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión, porque es para muchos días. Para muchos. ¿Quién puede decir conmigo muchos días? O sea, para la segunda venida. El año y el día de nuestra redención, Romanos 8:23, están fijados y llegarán puntualmente. Las 10 se dieron prisa para preparar sus lámparas, limpiándolas y proveyéndolas de aceite para que la luz brillase. Hasta aquí los dos grupos parecían iguales. Acuérdense que eran 10 vírgenes. Se parecían todas, de tú mirarlas, parecían que estaban todas preparadas porque tenían su lámpara prendida, ¿ok? Tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite. El que también las vírgenes insensatas tuviesen alguna cantidad de aceite no significa que tuviesen el Espíritu Santo morando en su corazón, sino pertenece a la estructura de la parábola. ¿Cuántas personas tú no lo has visto que cogen un micrófono
se comen el micrófono y tienen una elocuencia para traer un mensaje contundente y convincente. ¿Entiende? Ahora, cuando salen de esas puertas para afuera, son otras personas totalmente diferentes. Amén. Pues hay mucha gente que ya básicamente, si me atrevería a decir esto, que no tienen Espíritu Santo ninguno. ¿Por qué? Porque son básicamente impíos. Son convertidos, pero son lobos rapaces vestidos de oveja. Amén. Exactamente. Actúan como un cristiano en la iglesia y en medio de los hermanos, pero fuera de la iglesia son una cosa totalmente diferente. Y lamentablemente he conocido gente así en los trabajos, que son una cosa en la iglesia y después, yo no sabía que, tú eres cristiano, yo no sabía que tú eras cristiano. Digo, sí, papá, te estoy observando hace tiempo. Peor aún, mire, yo le entregué mi corazón al Señor en el 2007. Pero yo no le entregué mi vida, ni mi voluntad. Yo podía estar en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y yo sí, pues buscaba y todo, pero los primeros que me señalaban y me decían, adiós, mami, pero tú no eres cristiana, eran mis hijos. Y hasta mi esposo, y eso que viene de la iglesia. Porque ya uno viene sale de la iglesia a estar maldiciendo porque dejaron los trastes allí, o porque dejaron el mapa allá, o porque no hicieron lo que tenían que hacer. Ya uno ahí, pues ya uno se enoja, porque uno se enoja, pero no es la forma, ¿me entiendes? Airaos, Entonces, pero no pequéis. Gracias, hermana Miriam, por compartir. ¿Quién no ha leído? ¿Quién quiere leer? ¿Ok? Si no, Marilyn, sigue leyendo. Desesperadas, las insensatas se volvieron a las prudentes, pidiéndole aceite. ¿Por qué nuestras lámparas se apagan? El griego claramente dice, nuestras lámparas se están yendo, literalmente se están apagando, extinguiendo. Hay allí una verdad más fuerte y una amonestación más inclusiva. Hay muchos cristianos que no han perdido toda su vida espiritual, pero cuyas luces apenas sí alumbran. Necesitan darse cuenta que están en peligro de ser dejados en las tinieblas, como las vírgenes insensatas. Amén. Te voy a llamar después. Cuando en la hora final Dios hace que los hipócritas abran sus ojos a la realidad de su lamentable situación, muchas veces les sobrecoge la congoja y la angustia ante su lamentable estado, pero ya es tarde. No es que Dios niegue su perdón. En la última hora, a un pecador sinceramente contrito, sino que el pecador endurecido no está dispuesto a recibir con fe humilde el don de Dios. Es la tristeza del mundo que produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Las lámparas de los hipócritas duran en esta vida por algún tiempo, pero al fin se apagan. Gálatas 3:3. Las ventajas de una profesión hipócrita no pasan la aduana del juicio del Señor. Vamos para Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Léelo, Virgen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, estos son personas que tienen poder, porque para usted echar fuera un demonio, usted tiene que tener poder. Amén, tiene que tener poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted explica eso? ¿Alguien se atreve a explicar eso? Mire, cuando usted se comienza a deslizar de los caminos del Señor, yo siempre digo, eso es slow fade, ¿ok? Eso va en etapa, el descenso va en etapa. Amén. Lo más importante no es lo que usted ha hecho para el Señor. Lo más importante es que usted persevere y permanezca en el Señor. Y para usted perseverar y permanecer en el Señor, usted necesita tener su lámpara llena de aceite. Aceite como símbolo del Espíritu Santo. Amén. Porque si no, lo que usted se puede llenar de vanagloria. ¿Entiende? Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Sí, pastora. Pastor Elio, quiero decir los versos que Virgen acabó de leer. Nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas, conoce a todo el mundo. Ese verso decir, no te conozco, eso me da a mí bien duro. Porque lo que me está dejando saber a mí es que no te quiero conocer. Llegaste a un extremo donde no estamos en el mismo lugar. That's horrible. Continúa, Marilyn, con la lectura. Pero las prudentes se negaron. La primera interpretación pareciera que son culpables de egoísmo, pero desde el punto de vista de la verdad espiritual que aquí se enseña, era lo inevitable. Trench rápidamente interpreta la intención del texto. Nos dice que cada hombre debe vivir por su propia fe. La gracia de Dios no es transferible de ser humano a otro. Cada uno debe tener su propia provisión. Amén. Y eso es lo que estaba hablando la pastora Yarolin al principio. A las insensatas les faltaba aceite y le pidieron a las sensatas un poco de aceite, pero fueron enviadas a comprar. El rechazo de las prudentes parecía egoísta, pero en el ámbito de lo espiritual nadie puede transmitir el espíritu a otra persona. El Espíritu Santo no puede ser comprado. Pero la Biblia utiliza la figura literaria de la compra de salvación sin dinero y sin precio. En Isaías capítulo 55, vamos para Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías 55, verso 1. Léelo, Miriam. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Micrófono. Dice, ven y compra sin dinero. ¿Cómo uno compra sin dinero? Para el hombre es imposible, pero para el que cree a Dios, todo le es posible. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dice, testalosei, está pago completo.
Él lo pagó, está pago completo. Por eso podemos beber y comer y comprar sin dinero, porque Él pagó la cuenta. Y por eso creemos y la fe de nosotros está puesta en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso el Evangelio es locura para el hombre natural. No lo entiende, no lo puede entender. Y mucha gente lee la Biblia y dicen que es un libro de historia. Pero esto es un libro vivo. Esto es un libro vivo. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo leo un pasaje hoy y el Señor me revela algo. Lo vuelvo a leer el mes que viene y el Espíritu Santo me revela algo totalmente diferente. Por eso es que la palabra es una fuente viva. ¿Quién quiere? Sí, Pastor Wilson, tú. Micrófono. La verdad es que cuando yo comencé los caminos, yo no entendía la vida. No la entendía para nada. Yo tuve que orarle a Dios, Señor, tú me tienes que darme la forma como yo puedo interpretar las escrituras. Entonces, cuando ya uno viene donde a Dios, dependiendo de Él, porque yo no sabía nada, empecé a entender, porque hay que anhelar las cosas en Dios. Hay que anhelarlas. Amén. Tú sabes, cuando tú tienes ese anhelo, Padre, Dios busca la forma en que tú seas bendecido. Amén. Y el Espíritu Santo es que te va a revelar todas las cosas. Amén. Y te va a guiar a toda justicia. Sí, léelo, seguro. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Amén, qué bonito. Ahora, búscate Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Uno del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, aquí entramos a lo que dijo la pastora Yarolin. ¿Cómo tú puedes comprar si es de gratis? Porque ya la salvación fue comprada por precio de sangre. No fue ni por oro ni por plata. Costó mucho. Por eso las prudentes incitaron a las insensatas a comprar aceite. Llegarse a Cristo con fe, pues solo en Jesús se puede encontrar la salvación. Hechos 4:12. ¿Quién no ha leído? ¿Quién quiere seguir la lectura? Dale, síguela. Jorge, está bien, dale. Pero las prudentes se negaron. No. Mientras las vírgenes. Pero mientras las vírgenes insensatas fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas, el mismo término del 12 de 24 a 44. Entraron con él a las bodas, la fiesta de casamiento, que normalmente duraba de 1 a 3 semanas y se cerró la puerta. Wow. Esto sugiere la solemne amonestación de que el día de prueba para cada individuo habrá terminado. La puerta de su destino eterno será cerrada para siempre. No hay segunda oportunidad
en la vida venidera. Amén, gracias, hermano Jorge. Mientras ellas estaban fuera, vino el esposo. Las versiones siriaca y vulgata dicen que vino con su esposa. Esto concuerda perfectamente con la perspectiva profética. Jesús volverá de las bodas con su esposa a la iglesia. Vamos para la primera de Tesalonicenses 3:13. El que lo tenga, que lo lea rapidito. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, o sea, la novia. Amén. La novia. Efesios 5:27. Vamos para Efesios 5:27. Léelo, Miriam. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando la iglesia es arrebatada, que es arrebatada y sube al cielo, esos 7 años todavía la iglesia no se ha casado con Jesús. Celebración. Hay una celebración, pero no hay boda todavía. Por eso cuando el pastor Elliot dice que Jesús viene con la novia y se va a casar, ahora todos vamos a ir todos van a ir a esa fiesta porque Él viene con la novia en la segunda venida para casarse con ella. ¿Me entienden? Amén. Santa y sin mancha. El remanente fiel de los santos de la gran tribulación irán con él al banquete de boda. Mateo 22, del 1 al 14. El banquete de boda es una designación apropiada del gozo y bendición del reino terrenal de Cristo. Las vírgenes prudentes entrarán con él a las bodas o a la fiesta de boda. Y se cerró la puerta. Era ya demasiado tarde para que nadie más entrase en el reino. Amén. Sigue, Miriam, yo quiero que tú termines ya la lectura para salir de esto en Beacon. Finalmente llegaron las vírgenes insensatas, pero encontraron que les había sido cerrada la puerta. Adentro había luz, felicidad, alegría. Afuera, las desoladoras tinieblas. Las vírgenes clamaban desesperadas: Señor, Señor, ábrenos. Pero era demasiado tarde. El esposo no reconoció sus voces y a esa hora de la noche no se atrevió a abrir la puerta a extraños que podían ser indeseables. Ok, párate un momento ahí. Qué cuadro tan gráfico y espantoso de personas casi salvadas, pero perdidas. Personas que piden admisión en el reino de los cielos cuando es demasiado tarde. Como Esaú, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Hebreos 12, del 16 al 17. Cuando las otras llegaron pidiendo ser admitidas, el esposo declaró no conocerla. Una clara prueba de que nunca habían nacido de nuevo. Fueron desechados como les fue Esaú. Hay un tiempo oportuno para buscar y llamar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto sea cercano. Isaías 55:6. Hay tiempo favorable y día de salvación. Isaías 49:8. Segunda de Crónicas 6:2. Continúa, Miriam.
¿Qué lección sacamos de esta parábola? Está resumida en el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos enseña que debemos estar preparados en cualquier momento para el inminente retorno de nuestro Señor, listos para encontrarle cuando venga. Para hacerlo, debemos tener nuestra experiencia cristiana al día, ya que el aceite es un símbolo reconocido del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos sugiere que debemos estar llenos del Espíritu si queremos encontrarnos debidamente preparados. Todo hombre necesita la gracia de Dios, la gracia que Dios le ha provisto, si desea hacer toda la voluntad de Dios y estar listo para el regreso de nuestro Señor. Amén. Gracias, hermana Miriam. Nuestro gran deber es velar, estar despierto, siempre preparado, tanto más cuando no sabemos ni el día ni la hora. Mateo 24, 42. Los creyentes deberíamos vivir como si el Señor pudiese llegar en cualquier momento. ¿Están nuestras lámparas preparadas y llenas de aceite? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, Esto aquí me voló la cabeza. Porque mira que, imagínese uno, ¿verdad? O las personas que oran, que adoran, que hablan con el Señor, que han hecho cuanta obra, que todo. Y que de momento aquí dice, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. Entonces dice que el esposo no reconoció sus voces. Y que dice después, a esta hora de la noche no se atrevió ni a abrir la puerta a extraños que podían ser indeseables. Esto está brutal. En la clase de ayer hablamos que en esa nueva Jerusalén no entra nada impuro. Tenemos que velar, tenemos que estar preparados porque lo impuro no entra, Él no lo reconoce. Y algo lindo que Jesús dijo, yo voy para casa de mi papá a hacerle mansiones a cada uno de ustedes. En las bodas judías, cuando el novio iba a buscar a la novia para casarse, él siempre buscaba a la novia, la llevaba luego a la casa del padre donde ellos tenían una casita para ellos. Ahí tenemos ese retrato de Jesús siendo el novio que fue a preparar mansiones porque va a llevar a su novia a cada uno de nosotros que tenemos mansiones allá arriba. amén. Y asegúrese que sea una mansión, que no hagan como yo dije una vez en una predicación, que tú vas caminando con el ángel, esa es la mía, y él, no, la tuya está un poquito más, esa, no, la tuya está y cuando llega lo que va a encontrar es 4 paredes, por lo poco que hiciste en el nombre de Cristo. Otra cosita que quería, bendito, y nos vamos, que sé que estamos tarde, pero es que no lo quiero pasar porque después que seguiste, pues, ahorita estabas diciendo que de los pastores que predican, ¿verdad? Y que la gente, pues, cometen el error de creer y seguir a estas personas, ¿verdad? Pero mi pregunta ahora es, cuando tenemos un pastor que está en la palabra y que está predicando verdad, pero tenemos amistades, personas que nos rodean, que no están. O sea, porque no podemos echarle todo el tiempo la culpa al pastor, ¿verdad? Porque hay pastores. La responsabilidad que también, aunque tengamos un buen pastor, tenemos también que tener una buena entorno. Ok. Tenemos Ahora que tener entiendo un lo que buen está entorno también. Ahora entiendo lo que está. Sí, por supuesto. Como el pastor siempre dice, apartado de iniquidad todo que él confiese el nombre del Señor. O sea, hay veces que nos tenemos que apartar de amistades familiares, de personas que no te van a llevar al propósito de Dios. Amén. Jesús fue más drástico.
Jesús dijo, el que no aborreciere padre, madre, hijo, esposa, no es digno de mí. Así que tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda justicia y a toda verdad, siempre y cuando, y aquí es donde está la papa caliente, siempre y cuando tu lámpara esté llena de aceite, más tengas reserva. Porque acuérdate que las 5 vírgenes insensatas tenían aceite, pero no tenían lo suficiente, en la mitad del camino se iban a quedar en oscuridad. Y nosotros no somos hijos de oscuridad, nosotros somos hijos de luz. La pastora con nosotros.